Big Data deja un poco anticuado la idea de registros, ¿no? Y que al final lo que te importa es la N, y si tú la N la sumas en 5 centros o en 6, de donde sea, vas a tener una N mucho más grande, incluso que si tú dedicas muchos esfuerzos en hacer un registro que será manual, mecánico. A mí me da la impresión de que hay cambios de paradigmas muy profundos y que Big Data es uno de estos cambios de paradigma. Por ejemplo, el cambio de paradigma de relaciones de causalidad, que es lo que nos ha movido en la investigación con el Big Data, desaparece, ¿no? Tú analizas una gran cantidad de datos y lo que encuentras son correlaciones, clústeres o grupos de pacientes que te dan dimensiones distintas, pero no puedes establecer necesariamente relaciones de causalidad. Pero esto es muy útil porque el respiratorio, al hablar de POC, estamos hablando de muchas enfermedades distintas, ¿no? Seguramente, o muchas manifestaciones distintas de la misma enfermedad. Si tú analizas un volumen muy grande de datos, puedes agrupar a los pacientes de una manera distinta. Y esto te cambia la taxonomía de las enfermedades e incluso te va a cambiar la función de la especialidad que va a atender a estos pacientes. A mí mi impresión es de que esto estamos al principio, no ha hecho más que empezar y por lo tanto todos estamos aprendiendo un poco. Y yo no estoy totalmente de acuerdo en no ponerle puertas al campo, pero quizá un principio de precaución sería útil. Y en mi impresión, en una primera fase, quién es el propietario de quién es el receptor de los datos tiene responsabilidad de preservarlos. Y en este caso es el sistema público. Por lo tanto, el sistema público tiene responsabilidad de preservar la confidencialidad y a la vez empezar a trabajar con estos datos y empezar a buscarle utilidades al análisis de estos datos y después plantearse alternativas y otros caminos. Pero estamos en un proceso y aquí hay que aprender cómo funciona esto, ¿no? La infoxicación de datos puede paralizarnos si no analizamos los datos de la manera correcta, pero por otra parte, datos aparentemente muy alejados del sistema sanitario pueden tener mucho interés y explicar muchas cosas. Las desigualdades sociales tienen un impacto en la salud enorme y esto seguramente no sale en muchos indicadores que manejamos, ¿no? En cambio, preocuparse de las desproporcionadas desigualdades sociales a lo mejor nos explican una serie de cosas que si miráramos solo sanitario no serviría, ¿no? En el programa de atención al paciente crónico, del que eres director, ¿qué relación mantiene con el plan nacional? Quiero decir, ahí por lo menos en este asunto, en el de la cronicidad, sí que se está consiguiendo coordinar los datos de las 17 comunidades autónomas. ¿Cuál es la apreciación que haces del plan nacional? Vamos. A mí lo que me han encargado es otra cosa, ¿no? Es decir, a mí lo que me han encargado es una aproximación muy pragmática dentro del hospital y plantearme cómo dentro de un hospital de alta tecnología, muy dedicado a la investigación, muy dividido en institutos con funciones muy específicas, cómo podemos introducir elementos transversales que mejoren la atención a la cronicidad. Entonces hemos identificado que hay 3 o 4 elementos que son importantes para mejorar la atención a la cronicidad desde un punto de vista transversal. Y a nosotros nos interesa la información que damos a los pacientes, nos interesa mejorar la educación terapéutica que ofrecemos a los pacientes con enfermedades crónicas, nos interesa utilizar la experiencia del paciente, el feedback que nos da el paciente para mejorar la atención. Y el cuarto elemento es promover la participación de los pacientes a 3 niveles, ¿no? A un nivel personal, que es las decisiones compartidas sobre tu enfermedad, promover la participación de los pacientes dentro del propio hospital, en las comisiones, en los grupos de trabajo, y luego promover la participación de la ciudadanía en los ámbitos del hospital. Por lo tanto, mi trabajo es muy pequeño, muy simple, y es el de intentar contestar a una pregunta: ¿cómo un hospital de alta tecnología mejora la atención a la cronicidad? Por lo tanto, los planes de las comunidades autónomas, los planes nacionales, son paraguas que ya están bien, pero que, en mi opinión, a veces lo que no hacen es responder a la realidad de la primera línea asistencial. Por hacer un paradigma que ya está bien, llaman la atención, proponen una serie de hitos a resolver, pero lo que hay que resolver es el día a día. Y en nuestro hospital adoptamos esta estrategia transversal porque la gente de diabetes, pues en mi hospital se tratan enfermos diabéticos desde el año 1924
que Carrasco y Formiguera trajo la primera insulina a Europa, ¿no? Y se puso a un paciente del hospital clínico. Yo que les voy a contar a los de diabetes o de enfermedades crónicas, ¿no? Que tienen una tradición o de respiratorio o de cardiología. Por lo tanto, hemos adoptado esta idea de intentar introducir elementos transversales para mejorar la atención. En el caso, por ejemplo, de la Infanta Sofía, que es uno de los hospitales que en su momento se llama Nuevos, me interesa, o creo que puede ser interesante que nos expliques si ves diferencias respecto a los hospitales tradicionales, los que se llaman grandes tradicionales, La Parra, Monicajal, Gregorio Marañón, La Princesa, en cuanto al manejo de datos, en cuanto a, antes has comentado que el sistema que tenéis ha mejorado, es distinto. Bueno, nosotros de esos nuevos hospitales, como tú dices, salió con un programa informático que es el Selene. Ese Selene es una herramienta que a nosotros nos gusta porque tienes la accesibilidad inmediata a todos los datos del paciente. Si, por ejemplo, hasta el día anterior de una urgencias han hecho radiografías, análisis, lo tienes en el mismo momento. No es yo vengo de La Paz, la antigua historia en papel, que si el paciente además no traía la historia no le podías atender bien. Eso es una mejora inmediata que nos gustó a todos y que posteriormente se han abierto hospitales como por ejemplo Puerta de Hierro y ha incorporado también el Selene. Es verdad que los viejos hospitales está cada uno buscando ahí, el 12 de octubre tiene también su herramienta informática, los demás es difícil convertir un hospital en papel a un digitalizado. Diferencias, ahora mismo yo creo que no tiene un sistema digitalizado, usa Lorus y van colgando las cosas en el Lorus, que es el sistema informático al que nosotros accedemos para consultar lo que se está haciendo. Yo desconozco el clínico si tiene un sistema parecido. Como La Paz, sí, está bueno. Y es verdad que nosotros como sanitarios nos es muy útil porque tienes accesibilidad inmediata, pero por supuesto tiene sus fallos. Esto obligaría a una renovación y actualización continua que no se llega a hacer y entonces bueno, pues va asumiendo una obsolescencia también el sistema informático y te vas quedando como enlentecido. El ejemplo, por ejemplo, es tener equipos de función pulmonar en el que yo quisiera integrar que la prueba directamente se me incluyera en el resultado del paciente. Entonces, el equipo que me entra a mí es más moderno que la actualización última del Selene y lo hace incompatible. Entonces, si no van en paralelo la historia electrónica con los software y los hardware de todos los equipos que vamos comprando, no pueden integrarse los resultados de las pruebas. Entonces, ahí encontramos un problema de traslado de información. Es decir, que está muy bien, pero obliga a una inversión continua y obliga a una actualización continua que a veces el sistema no lo sostiene. Entonces, tiene su parte buena, tiene sus limitaciones. Ahora la pregunta, ¿volvería yo a la historia en papel? No. Para mí es muy rápido ver, estudiar, mirar, tener al paciente ahí todos los datos. ¿Diferencias con los otros hospitales convencionales en ese sentido? Es obvio, la historia en papel frente a la digitalizada. Intentamos comunicarnos a través de Lorus, pero es verdad que es un sistema lento, que a veces, por ejemplo, las imágenes, nosotros como neumólogos que tenemos que acceder a ellas, nos es muy difícil ver esas imágenes y es donde vemos más diferencias de comunicación y de limitación de comunicación interhospital, por tener sistemas informáticos o no existentes o totalmente diferentes. Antes has comentado que resulta sencillo anonimizar los datos. Esto ahora mismo todavía no se hace. En las historias clínicas, digo, no son a las que tienen acceso los profesionales, lógicamente viene nombre y apellido del paciente. Si Esto habría que cambiarlo a lo mejor en el futuro. No, ¿Para pero qué? yo creo que la ventaja de la digitalización es que el acceso deja rastro. Claro. Y por lo tanto tú sabes perfectamente quién ha accedido a esta historia y si tiene sentido que acceda o no. Es mucho más vulnerable la historia en papel, ¿no? Porque acceder a una historia en papel no deja rastro. Y por lo tanto yo podía mirar la historia y nadie sabía que yo había consultado datos. En este sentido creo que es mucho más seguro. Y mucho más seguro para el paciente. Tú tienes que entrar con tu código y con acceso, solo es tu usuario el que está y cada nota que pones queda grabada y no la puedes eliminar. Es decir, que cualquier modificación de tratamientos, de consultas, simplemente que hayas entrado y te hayas metido en la historia ya queda grabado que alguien ha entrado en esa historia. Por ejemplo, en psiquiatría está muy protegido, está muy vigilado y inmediatamente les saltan, incluso para pacientes en concretos con protección y menores, les salta una alerta de que alguien está consultando esa historia. Eso en la de papel es inviable. Es decir, a efectos de la anonimización para nosotros es mucho más fácil el asegurar primero qué consulta se va a hacer y por qué, que en la historia de papel. El paciente yo creo que está más desprotegido con la de papel. ¿Y os parece factible o es descabellado, no sé, que en lugar del nombre y apellidos pusiera un código? Y de manera que ni siquiera los propios médicos de otros servicios... bueno, eso supondría a lo mejor un riesgo para el paciente porque lo primero que tenemos que tener todos claro es que todos hablamos del mismo paciente. Entonces, si prima la intimidad del paciente, también prima su seguridad.
Entonces, si estamos tratando un caso, yo no puedo tener dudas de que sea el caso. Entonces, Sí, porque no sabemos qué médico va a atender al paciente por la noche o al día siguiente. o en una urgencia o en cualquier circunstancia. Pero a mí me da la impresión de que es mucho más seguro ahora, sobre todo por esta idea de que deja rastro, ¿no? Y esto es, vaya, es lo que te da una garantía. Incluso puedes bloquear accesos, puedes decidir quién puede acceder o no, pero en cualquier caso una historia general del hospital deja rastro. Y la tendencia va a ser que el paciente tenga acceso a toda la historia, incluso a las notas médicas, ¿no? Y que en Estados Unidos está el Open Notes, que es todo un movimiento en Boston, que lo que dicen cuando yo quiera tiene que haber un botón azul que yo, dándole al botón, me descarga toda la información de la historia para que yo la utilice como quiera, ¿no? De hecho, eso se planteó en los sistemas Selene, que pudiera haber esa facilidad de acceso a un paciente que quisiera hacer una reclamación y se pudiera acceder a todas las notas. Y de hecho es así, si hace una reclamación el gabinete jurídico y le imprime la totalidad de las notas, él no lo puede capar, es decir, que le ofrece al paciente impreso una nota detrás de otra. Es así, está preparado el sistema para que la proporción de información que le des sea esa, no se puede modificar. En el clínico San Carlos, por ejemplo, ¿qué experiencia tenéis con todo esto? Normalmente hay incidencias, normalmente funciona entre los profesionales, por ejemplo, quiero decir. Nosotros vamos a los últimos, diríamos, es obvio plantearlo así, a la hora de la historia clínica electrónica porque somos antiguos y los hospitales nuevos han aprovechado las posibilidades tecnológicas que da ahora mismo el estado de la cuestión y se pone historia clínica electrónica, y después tampoco somos un hospital singular que nos resolvamos nosotros como en otros casos puede ser. Formamos parte de una red que agrupamos en las decisiones de gestión, coordinado por una única dirección general, que en Madrid supone gestionar y avanzar en grado igual 35 hospitales, de los cuales de ellos pues 6 hospitales generales de alta especialidad muy grandes, y luego el resto pues en distintos niveles, hospitales en torno a 600 camas, hospitales en torno a 300. Eso es así. Lo más importante en el caso nuestro, que somos paradigma de esos grandes como son La Paz, el Ramón y Cajal, el 12 de octubre, etc., es que sea historia electrónica o sea historia en papel, tengamos claro que tenemos que responder frente al paciente de que nadie utiliza inadecuadamente sus datos. Es más fácil cuando están informatizados, obviamente, pero tenemos que protocolizar el uso de los papeles que componen la historia clínica de ese paciente. Protocolizar el uso. Tenemos que garantizar que nadie que no está autorizado va a entrar. Tenemos que garantizar entonces que tampoco pongamos ninguna dificultad a la identificación de los pacientes cuando se trata de facilitar el trabajo clínico. Ahí no le podemos poner ninguna dificultad, salvo que nos venga un juez, como a veces viene, y dice a este paciente anonimizar, a este, por razón de protección personal, porque o de estar en curso en determinadas demandas o en determinados asuntos judiciales, etcétera, o que nos venga una alerta oficial del Ministerio y nos diga a todos los pacientes que compran con esto, ponga usted un fichero independiente y durante nuestro estudio que estamos haciendo de determinado tipo de salud pública, pues estos, etcétera. Pero así como nosotros tenemos que garantizar de cualquier manera que eso se cumpla, también tenemos que garantizar que se anonimice siempre que alguien quiera hacer un estudio de epidemiología, un estudio de salud, de resultados en general, un estudio de salud, una investigación al respecto de... Claro, ahí no ni interesa a los investigadores ni a los autores de los estudios quiénes son con nombre y con apellidos, sino interesa el objeto de ese estudio, de esa investigación, que es lo que pasa cuando empleas un determinado tipo de fármaco, qué es lo que ocurre cuando alteras el protocolo en el tratamiento de esa enfermedad, qué es lo que ha pasado en cuanto a mejora del estado de salud, etc. Y
Y ahí el Clínico San Carlos somos como el Clínic en Barcelona o la FE de Valencia o todos los demás con un fuerte componente de asistencia y de investigación. Fuerte componente en ambos casos y, por tanto, intereses distintos y utilidades distintas en el manejo de esa información y, por tanto, exigencias de protección de los datos personales distintas. Le voy a hacer una probablemente última pregunta, que es, aunque está bastante manida en el caso de los gestores, pero sigue siendo relevante, el sector privado versus sector público en esta cuestión, en compartir datos, intercambiarlos, que de hecho, el programa Avis Plus, de hecho, si no existe es porque porque no se ha podido hacer al final ese intercambio, si no me equivoco. Entonces, la pregunta primero es si funcionan igual o mejor en los hospitales de gestión privada y en los hospitales privados puros. Y la segunda pregunta es si hay que cambiar las cosas para que haya un intercambio de datos entre públicos y privados y no se ciña solamente al sistema sanitario público, porque sería más enriquecedor. Esas dos cuestiones. Es obvio también que es la misma respuesta que antes, es decir, cuando un paciente se va de un hospital público a un hospital privado, lleva sus datos, de su historia clínica, que es el propietario él, obviamente, y no le vamos a decir, a prohibirle ninguna norma, él le va a prohibir al paciente que se lleve sus datos, todos a otro sitio. Y tampoco al contrario, nos van a obligar, es así, a que nosotros facilitemos información a otro hospital sobre ese paciente cuando se va y tengamos datos que no componen su historia clínica y que consideremos relevantes para el tratamiento o para el curso de su enfermedad, obviamente, si es que hay alguna que no forme parte de la historia clínica. Pero cuando estamos hablando de compartir información, no es necesario identificar personalmente nombres, apellidos de los pacientes. Cuando estamos hablando de que interesa que los esfuerzos de investigación se compartan entre los hospitales públicos y los hospitales privados, componemos organizaciones para que se pueda compartir, como los institutos de investigación, por ejemplo, que en algunos de ellos forman parte redes públicas, redes privadas, universidades obviamente en todos. Cuando estamos hablando de estudios de salud pública que un gobierno impulsa o que una organización profesional impulsa y publica, no les podemos decir, oiga, solo utilice los datos suyos que usted tenga ahí. Tenemos que facilitar el dato en base a que el interés de esos estudios son de salud pública, son de orientación a las decisiones estratégicas, tanto de organización de los servicios asistenciales como de factibilidades para la mejora de los procesos clínicos o de los procedimientos en los procesos clínicos, etc. Ahí eso. Yo tengo una anécdota muy reciente de eso, de esta semana pasada, un señor que se identificó y que dio su nombre y apellidos y que dijo que no era paciente de nuestro hospital y que ni era paciente, sino era un ciudadano normal, había leído en algún sitio que nosotros estábamos utilizando datos nuestros para que una organización privada hiciese investigación. Y le pregunté yo, ¿y cómo se llama esa organización? Me dijo IDIS. IDIS es una fundación que la sanidad privada ha articulado en la mejora de sus prestaciones y su posicionamiento. Dije, ¿no será IDISC? O sea, con 2 S y con una C al final. Dice, sí. Dije, eso es Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos, que es distinto. Eso es nuestro instituto para nuestra investigación. Y esos son nuestros clínicos y nuestros investigadores compartiendo datos determinados, no de pacientes tampoco para eso, sino de resultados de la asistencia
sanitaria, etcétera. Es decir, también de esto se está haciendo una cuestión de enfrentamiento de índole política también, que a mí me parece que no beneficia al sistema nada y que no va con el sistema, no va en absoluto. Es decir, debiéramos de dejar que cada uno discuta lo que quiera, pero de no alterar que para el tratamiento clínico de los pacientes, todos públicos y privados, necesitamos compartir la información de ese paciente, y no le podemos decir al paciente, oiga usted, es que esta información es mía, que le hagan allí otra vez las pruebas y para el tratamiento público de la información agregada también vamos a necesitar agregar información, sean de hospitales o de centros públicos o de hospitales o de centros privados, claro que sí. Yo coincido con él, quiere decir que el paciente es el dueño de su historia, en el que es manejo clínico hay que buscar la forma de comunicación entre los hospitales públicos y privados. Si el paciente tiene hecho un escáner, que más mira donde se lo haya hecho, si tiene un nódulo lo tiene, quiere decir que esa accesibilidad y la forma de llegar, eso es verdad que sí que no está articulado, como tenga el paciente con la historia en la mano. Entre los hospitales públicos aquí hay una forma de comunicación, con los privados no. Debería facilitarse quién. Bueno, la medida en que está la salud del paciente por medio, pues eso a lo mejor sí que se tendría que regular o mejorar o facilitar, porque no se perdiera información. Bien, es verdad que el paciente si viene con la historia la atiendes. En cuanto a investigación es más complicado, porque ahí a veces son intereses diferentes, y yo creo que coincido con Joan, el sistema público debe ser el que maneje los datos, los supervise y luego, bueno, pues se buscan los partners, ayudas, pero dado que puede haber intereses diferentes en la investigación, yo creo que debe haber una tutela del sistema público por encima de ello. Asistencial hay que facilitarlo, el paciente manda, pero en la investigación y demás yo creo que sí, que debe haber esa tutela. ¿Y Joan? Sí, yo no veo muy clara, en este sentido, no veo muy clara la necesidad o no de compartir información para investigación. A nivel individual está claro que es el paciente el que utiliza sus datos, y quizá hay un aspecto que habría que mejorar, es el de la información que disponen empresas que prestan servicios para el sistema público y que seguramente no las integramos, ¿no? Y que habría que integrar. Por ejemplo, terapias respiratorias a domicilio, estas empresas tienen mucha información, pero aquí el tema es distinto. A nosotros nos interesaría integrar la información que disponen para mejorar la atención al paciente. Y aquí hay un problema de interoperabilidad y de confidencialidad, pero quien maneja la información, quien gestiona la información, debería ser el que es responsable de la información, que es el sistema público. Y aquí habríamos una dimensión de ampliar la información que tenemos, que existe y que la utilizamos parcialmente. Ahora mismo, en terapia respiratoria domiciliaria, que has puesto este ejemplo concreto, y que tiene mucho que ver porque se utiliza a menudo en neumología, no hay... O sea, hay problemas con los datos, con el intercambio de datos. Hay intercambio de datos analógico, ¿no? Con papel y lápiz, ¿no? Tenemos intercambio de datos, pues, de adherencia al tratamiento, por ejemplo. Pues las empresas facilitan información sobre esto, pero las empresas tienen mucha más información que sería útil para el sistema, que sería útil para ser más proactivos respecto a las necesidades de los pacientes, ¿no? Pacientes que llaman repetidamente pidiendo soporte técnico. A lo mejor resulta que lo que necesitan no es soporte técnico, sino soporte médico, ¿no? Si tuviéramos información de este tipo, quizás podríamos ser más proactivos, ¿no? Es este tipo de información que las empresas van a casa del paciente, pueden hacer valoraciones, me parece que a nosotros a veces nos es difícil hacer desde la visión del hospital. Y por lo tanto aquí abriría una puerta de captar información para completar la que nosotros tenemos, ¿no? ¿Estás de acuerdo con Joan? Sí, en la Comunidad de Madrid es así. Nosotros tenemos como en Madrid es por cápita dos gasistas, en nosotros nos corresponde Oximesa, y a mí me preocupa tanto este punto que el año pasado, durante 2 años, he dado formación a todos los técnicos de Oximesa, primero porque yo prescribo un tratamiento, pero al final el que está continuamente yendo a la casa y puede hasta modificar cómo ve el paciente mi tratamiento que yo le he prescrito es el técnico, y como entramos, veía yo cuando el paciente acudía a la consulta discrepancias con las indicaciones que nosotros le manifestábamos. Dimos formación básica para que nos conocieran, para que vieran cómo trabajábamos y qué cosas y qué no debían acotar en lo que ellos aportaban a los pacientes. Y era curioso lo que decían y que pasaban en las casas, de información, como dice Joan, de las estructuras de los domicilios, limitaciones, por ejemplo, para poder proteger tener un concentrador de oxígeno y por eso no se ponían el oxígeno,
Es decir, toda esa información que ellos tenían y recababan a nosotros no nos llega. Y entonces, a partir de aquellas formaciones que les dimos, quisimos tener un feedback de una forma de comunicación. Es decir, esto que tú aportas a tu responsable no lo llegará a las unidades porque puede ayudar a tratar mejor al paciente, y no se ha llegado a hacer porque hay un problema de sistema de comunicación y de manejo de esos datos, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que es obligado mejorarlo y buscar la fórmula. No sé si quieres añadir, José, algo de esto. Conceptualmente es fácil, es decir, existiendo que es el sector público quien está contratando este tipo de servicios. El sector público debe de contratar de acuerdo a las normas de contratación pública. Y en las normas de contratación pública esto se regula con el pliego de condiciones técnicas que debidamente garantizado y regulado también en el mismo pliego y en el de condiciones administrativas en ambos, que han de respetar toda legislación al respecto de la protección de datos y demostrarlo pues obvio, a mí me parece obvio que donde no lo hacemos tenemos que entrar a modificar esas condiciones técnicas, porque es básico, claro que sí, que ellos si tienen datos que afectan a la clínica, entonces tienen que ponerlos a disposición de los clínicos, claro. Vamos a hacer una ronda rápida de conclusiones. Aquí os quiero un titular, una frase, es decir, lo que es un resumen solamente, si es posible, un titular periodístico de lo que creáis que es más relevante en este momento sobre los indicadores de salud en España. Empezamos por José. De todo lo que hemos hablado. Se han producido grandes avances en el conocimiento de la información clínica de las enfermedades y de la información en salud pública, en concreto de neumología, y las esperanzas se mantienen y el futuro tiene que ser halagüeño. De acuerdo, María Teresa. Tenemos conocimientos como para medir nuestra calidad asistencial y hay que hacerlo para mejorar como reto. Y Joan Escaladí, Debemos incorporar la perspectiva del paciente. Pues en principio esto es todo. Muchísimas gracias a los tres por venir a los estudios sanitarios del MIR y esperamos veros en otra ocasión también. Muchas gracias. Gracias.